Industrial SPOCH 2020. Es un verdadero placer presentar a la próxima persona que nos va a disertar. No podíamos terminar de mejor manera, cerrar con broche de oro con la presentación de Javier Eduardo Villasís Mejía. Antes quisiera adelantarme un poquito y agradecer a todas ustedes por habernos acompañado, docentes, ganaderos, agricultores, estudiantes, en fin, a todas las personas que nos han colaborado, de la empresa privada, empresa estatal, de la docencia, a nuestros queridos amigos que han formado parte de este congreso, decirles muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta charla que lleva por título Desafíos del sector agropecuario en el Ecuador. Presentamos a Javier Eduardo Villasís Mejía, él es ingeniero agrónomo. Él ha ocupado importantes cargos, fue viceministro de Agricultura y líder del desarrollo de proyectos agroindustriales en el Ecuador. Es nacido en Esmeraldas en 1981. Actualmente es el gerente general de la empresa Agropaís Porcandis, Sociedad Anónima, dedicado a la asistencia técnica agrícola y a la formulación y ejecución de proyectos agroproductivos en el Ecuador. Estudió en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, gestión de agronegocios y dirección empresarial. Él es el señor Javier Eduardo Villasís Mejía. Ha ocupado importantes cargos en su importante carrera profesional. Ha sido gerente general de Europlas Palma, ha trabajado en Fundación Amiga, Palma Agroexport, donde fue también gerente administrativo. Él ha ocupado importantes cargos a nivel también de lo que es el Estado, como en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde fue viceministro. Actualmente está en Agropaís, Agronegocios Integrales, Procandi, Sociedad Anónima. Estuvo también en el Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos, PRONEIR, MAGAP. En fin, una dilatada y muy importante carrera de nuestro expositor en este último día, donde nosotros estamos cerrando un importante ciclo de extraordinarias conferencias con expositores de nuestro querido país, de nuestra querida ciudad y de diversos países que le han dado brillo a este congreso. Señoras y señores, bajamos del telón y presentamos a Javier Eduardo Villasís Mejía con la disertación Desafíos del sector agropecuario en el Ecuador. Bienvenido, buenos días. Si conecte el micrófono, por favor. Sí, buenos días con todos. Realmente para mí es un honor estar acá el día de hoy, en este cierre de esta semana tan importante de disertaciones, de compartición de conocimientos, de parte de un nutrido grupo de profesionales. He estado pendiente desde el lunes de las diferentes exposiciones y realmente es gratificante y para mí es muy importante esta charla desde hace un mes, cuando Mauricio Chávez, del equipo de la Escuela Politécnica Superior del Chimborazo, me invita a dar esta charla. Empiezo a pensar realmente el contenido que sea más práctico e importante y que permita encontrar alguna solución dentro de este contexto que vivimos, que es un contexto muy, muy complejo. Entonces, bueno, mi charla se llama Desafíos para el sector agropecuario. Pero antes quiero agradecer a Mauricio, a la universidad, por invitarme, a la Facultad de Ciencias Pecuarias, agradecer también a las empresas que están apoyando este evento. En este momento, el sector agropecuario realmente, lo vamos a ver más adelante, se transforma en una especie de tabla de salvación para todos los sectores productivos y para el Ecuador en general. Agradecer también a las distintas autoridades de la universidad. Y bueno, a los participantes, estudiantes, docentes, demás panelistas que me acompañan esta mañana. Realmente
como les digo, es un tema apasionante, es un tema amplio, pero voy a tratar de ser bastante práctico en función de que lo que les quiero compartir sirva y sean ideas que funcionen como herramientas, para enfrentar la situación que vive el Ecuador en todo su contexto y, bueno, en general, ¿no? El planeta Tierra. El contenido de esta charla, primero, consiste en una breve revisión de la situación actual del sector agropecuario ecuatoriano. La mayoría de ustedes profesionales del sector conocen, pero voy a puntualizar algunos temas importantes dentro del contexto que vivimos. Luego, cómo el COVID ha impactado en el sector productivo. Esto la mayoría lo conocen, sin embargo voy a puntualizar algunos esquemas de por qué realmente nuestro sector es una especie de esperanza, una ventana en todo este problema que vivimos. Luego, como tercer punto, vamos a hablar de cuál es el principal problema de este sector, del sector agropecuario, entendiendo que es una problemática demasiado amplia. Capaz nos podemos llevar un día hablando de la problemática, pero también voy a ser muy preciso en algunos puntos que son los que quiero resaltar en esta charla para encontrar las ideas, para encontrar las propuestas a la situación que vivimos. ¿Qué podemos hacer como profesionales del agro? Justamente ya entrando en estas ideas, ya que no es secreto lo que vivimos: desempleo, problemas económicos. El Ecuador vive una crisis más allá del COVID, una crisis política, económica, sanitaria, productiva, un sinnúmero de aristas que tiene este contexto que vivimos y cómo, siendo profesionales del agro, podemos enfrentar. Y el quinto, siendo muy práctico con las ideas, voy a poner algunos ejemplos y algunos planteamientos sobre lo que pueden hacer este grupo de profesionales que me escuchan en este día y, bueno, los que me escucharán a través de redes sociales luego, para generar valor y empleo, que es lo que nos preocupa realmente en este momento, en todo este sector y en general, en el ámbito productivo ecuatoriano. Las charlas que se han dado hasta el momento tienen altísimo contenido técnico, son muy ricas, ¿no?, en su profundidad, en lo que el sector pecuario y demás sectores agropecuarios, agroindustriales, pueden hacer o pueden innovar. Sin embargo, lo que yo les voy a plantear el día de hoy es cómo esas ideas se pueden organizar para plantear soluciones reales que sean posibles ejecutar y que sean verdaderas ayudas para cada uno de los que me escuchan y para la generación de empleo que se puede obtener a partir de la aplicación de estas ideas. Bueno, en el contexto, como les decía, de la revisión de la situación, entrando ya al primer punto, la situación agropecuaria, ya se ha hablado mucho y se sabe de la importancia de este sector. En el Ecuador ocupa el 8% del PIB, son 9.000 millones aproximadamente. Realmente esto podría ser el doble, algunos dicen que podría ser el triple. Hace un par de años hablaba con el ministro de Comercio Exterior, veíamos las oportunidades de mercado a nivel internacional, específicamente en la Unión Europea. Se hacía un pequeño análisis de este acuerdo comercial y las demandas que se podía obtener, y llegamos a una cifra de 35.000 millones. Claro, llegar allá cuesta 10 años, llegar allá cuesta mucho esfuerzo, pero lo que nos plantea el planeta con base en nuestras demandas agropecuarias realmente es importante. Y también si analizamos lo que importamos, que más adelante lo vamos a ver, también hay una oportunidad muy grande en el sector agropecuario. Lo que vivimos y lo que hacemos en este momento no llega realmente ni al 25 ni al 30% de lo que podríamos hacer como sector. Existen 800.000 unidades de producción agropecuaria. Estas son las cifras oficiales. Seguramente se escapan más, capaz más de 1 millón. Hay 2.191.000 hectáreas dedicadas al agro. El empleo agropecuario está en más de 2 millones de personas. En general, ustedes saben que el Ecuador ha perdido, no sé exactamente la cifra, porque hay varias, la oficial, la extraoficial, del empleo que se ha perdido, de las fuentes de trabajo que se han perdido en los últimos meses. Hablan desde 300.000 hasta medio millón, quizás más. Sin embargo, el sector agropecuario ha perdido, de todos esos sectores, ha sido el que menos ha perdido, y quizás ha incorporado personas que, saliendo de otros sectores, han ido al sector, como decía al inicio, como una tabla de salvación.
planteamos en este desafío cuál es el mayor reto de nuestra era. Lo voy a leer textualmente. Desde la década de los 70 nos hemos enfocado en subsistir con las rentas obtenidas de extracción de petróleo, desarrollando escasamente otras áreas alternativas, más productivas, más integradores, más rentables, renovables, menos degradantes, dejando al Ecuador productiva y competitivamente detrás de muchos otros países. Cuando nosotros vemos las cifras de productividad, por ejemplo, de algunos cultivos, siendo precisos, por ejemplo, de la palma en Colombia, bueno, la palma está en 24 toneladas por hectárea por año, el Ecuador está seguramente, hace unos años estaba en 9, 10, ahora tal vez haya subido un poco. Cuando vemos cacao, en general el mundo está en 1 tonelada, el Ecuador está en promedio en media tonelada. Y si nos vamos rubro por rubro, ustedes, los que pertenecen a las ciencias pecuarias, saben lo que pasa con la producción de leche promedio nuestra por día. Realmente los índices no nos acompañan. Sin embargo, tenemos ventajas, tenemos fortalezas, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar y que no hemos utilizado para poder ser competitivos realmente. ¿Cómo hacer que nuestra era, que nuestras generaciones, que todo este grupo de profesionales que me escuchan o de estudiantes que me escuchan en esta mañana superen al petróleo? Bueno, esa es la gran pregunta que se hace todo el sector durante las últimas décadas. Y quizás ahora encontremos algunas ideas. No la solución completa, porque esto obviamente requiere de generaciones enteras pensando, diseñando, liderando y trabajando. Pero algunas ideas importantes les voy a compartir. Las exportaciones por grupos de productos según el Banco Central nos determinan que el tema del petróleo, más allá de ser un foco en el que el Ecuador está concentrado desde hace varias décadas, realmente presenta problemas, y no son problemas asociados netamente a la pandemia, sino ya venían en los últimos años. Ustedes pueden ver en este gráfico, la curva azul es la curva de las exportaciones petroleras, la roja punteada son las exportaciones tradicionales, la roja continua son las no tradicionales. Como ven, el precio del petróleo viene subiendo y bajando, realmente desde muchos años más atrás, pero de manera drástica, creando algunas crisis puntuales, ya que dependemos 100% de él. Y bueno, en la pandemia llegó a un punto y a un colapso. Sin embargo, ustedes se fijan, si trazamos una línea de tendencia, en las exportaciones tradicionales, las no tradicionales, donde están las agropecuarias, van superando ya a las exportaciones petroleras. Y esta será la tendencia muy marcada durante las siguientes décadas, y realmente es la tendencia mundial, a suplantar combustibles fósiles, a generar otro tipo de divisas que sean más sostenibles, más inclusivas y que permitan enfrentar estas realidades tan complejas como la que vivimos. Bueno, aquí tenemos una lámina oficial del Ministerio de Agricultura, donde vemos los principales rubros donde se concentra la riqueza de estos 9.000 millones que habíamos hablado. Y bueno, tenemos realmente aquí una distorsión, porque la mayoría son de exportación, la mayoría están en la costa, cacao, palma aceitera, maíz duro, arroz, banano, rosas, bueno, rosas en la sierra, y camarón. La mayoría de estas exportaciones están en la costa, generan las divisas, pero somos muy dependientes, tenemos una alta exposición externa a estas exportaciones, y lo que sucede en la sierra, y la sierra centro fundamentalmente, es que es el granero o la despensa donde se producen todas las hortalizas, los granos, los tubérculos para la soberanía y la seguridad alimentaria. Acá tenemos justamente claro un panorama de cómo el Ecuador genera riqueza en el agro. En estos rubros, como les decía, podemos aumentar exportaciones. Sin embargo, también en los rubros de la sierra se puede generar un desarrollo mucho más sostenible de lo que se ha hecho hasta el momento.
con las políticas agrarias y con las influencias empresariales que se han realizado. Más adelante voy a detallar más esto. La sierra tiene unas oportunidades muy grandes también de exportación. Por ejemplo, cuando les decía este análisis que hicimos en Europa, había un gran mercado para hortalizas orgánicas de la sierra, hortalizas endémicas, muy tradicionales, que podrían ser exportadas con diferentes niveles de certificación y que no se capitalizan realmente en una riqueza. Tenemos otros rubros, como por ejemplo la cebada, donde empresas como Cervecería Nacional están actuando de manera muy firme, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay oportunidades en todo el Ecuador. Sin embargo, la Sierra Centro presenta más dificultades, la Sierra en general presenta más dificultades por problemas estructurales que vamos a ver a continuación. Ahora, en contexto general, el Ecuador es un país, todos decimos que es un país netamente agrícola, pero cuando ya vemos las cifras, estas son las cifras de importaciones también del Ministerio de Agricultura del año 2019. Y bueno, hay 2.541 millones de dólares anuales en importaciones agropecuarias. Y esto realmente es, más que un problema, realmente es una oportunidad. No es fácil sustituir estas importaciones, hay barreras tecnológicas, hay barreras de mercado. Sin embargo, deberíamos, como planteamiento general, como política nacional, enfocarnos también en esto, porque es un mercado real que tenemos in situ, más allá de las exportaciones que les hablaba en Europa, bajo el tema de acuerdos comerciales. Acá tenemos un mercado propio, acá tenemos un déficit de mercado que no estamos atendiendo y que no somos capaces técnicamente de cubrir. Si nos enfocamos un poco en el tema pecuario, vemos, claro, acá hay genética también importada, pero vemos ganado bovino, 7.860.000, porcino de carne, 7.063.000, vemos quesos, 1.300.000 al año, leche en polvo, $500.000 al año. Bueno, y así profundizando podríamos ver muchas más oportunidades. Entonces es bueno partir desde esa realidad para luego proyectarnos hacia qué realmente es lo que debemos hacer. Cuando ya analizamos el punto 2, que es el impacto del COVID-19 en los sectores productivos, obviamente tenemos acá una buena noticia para quienes somos parte del agro en general, de todas las cadenas agroproductivas. Si ustedes se fijan, acá en este gráfico, la parte roja son los sectores que han perdido, que están complicados, que van a tardar muchos años en salir adelante luego de esta megacrisis que hemos vivido. Y los sectores que van poniéndose en verde son los más ganadores, los que más oportunidades tienen, los que más han generado y los que se han recuperado mucho más rápido y pueden ser el futuro de cada una de las economías de los países que tienen vocación en estos sectores. Entonces vemos que el peor, obviamente, lastimosamente, con mucha tristeza, el sector turístico, el sector marítimo, automotriz, construcción, servicios, en general, todo el tema que tiene que ver con exposición de cosas que no son absolutamente necesarias de primera necesidad. En el primer eslabón, en cambio, vemos a la medicina, obviamente, que es la que más beneficios tuvo y la que más se plantea hacia adelante con beneficios. Luego tenemos, y ahí viene ya, entramos en nuestros sectores, la alimentación, procesamiento y comercialización de alimentos, cuidado personal, Internet de las cosas, el Internet y las comunicaciones, la tecnología de las comunicaciones, el e-commerce y la agricultura. En este segmento verde estamos nosotros, todo el sector agroproductivo, y realmente es una buena noticia para nosotros y debemos verlo como una oportunidad muy grande. Tal vez enlazando un círculo con otro, por ejemplo, agricultura con e-commerce, agricultura con tecnología de la comunicación, e-commerce con venta de alimentos de primera necesidad. Todo esto ya se ha venido dando. Todo esto son tendencias que venían durante las últimas décadas evidenciándose y incrementando. Sin embargo, se han potenciado, se han acelerado con el tema del COVID-19. Bueno, ahora hemos visto un repaso muy breve de la importancia de cómo está el Ecuador en la agricultura.
cuáles son sus oportunidades. Y ahora veamos realmente cuál es el problema. Hace un momento les decía que podemos hablar un día completo del problema. Hay problemas estructurales muy, muy serios. Por ejemplo, salud, vialidad, educación básica, aunque también tenemos oportunidades y ventajas con respecto a la educación superior. Hay grandes universidades como la SPOCH y un sinnúmero de instituciones de la academia que han hecho y hacen un esfuerzo muy grande. Pero en temas estructurales tenemos realmente un abanico de problemas. Hablábamos de tenencia de tierras, tenemos inseguridad en el campo, tenemos desnutrición, alcoholismo. Nos podemos ir de largo hablando de todas estas problemáticas. Sin embargo, hay un problema más arriba, si nos vamos a la base de este problema, son estos que les estoy diciendo estructurales, pero hay un problema más arriba, más evidente y más claro, que es la generación eficiente de valor en las cadenas agroproductivas. Esto es lo que nos resta competitividad. Claro, hay que resolver los estructurales. Sin embargo, si nos enfocamos también en generar valor más eficiente en la parte más evidente de las cadenas agroproductivas, es posible que ese valor que generemos vaya hacia atrás y trate de solucionar o permita solucionar estos problemas estructurales. Me explico. Puede existir una política agropecuaria o una política social de parte del Estado que solucione el tema de vialidad. Pero si no tenemos un correcto encadenamiento, si no tenemos ciencia en el campo, esta vialidad no sirve para nada. Igual vamos a sacar bajas productividades. Entonces es un círculo vicioso que vivimos en esto y la idea es cómo romperlo. Y mi propuesta, que la he llevado adelante en la vida real, en la práctica, es empezar a generar valor en las cadenas y luego beneficio hacia atrás. No podemos estar esperando que el Estado resuelva estos problemas, porque realmente no lo hace en ningún país del mundo. El Estado determina políticas, que ayudan o promueven a la eficiencia productiva. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Sin embargo, quienes llevan adelante esto es la academia, los profesionales, en el mundo hablo, y las empresas privadas que se articulan con pequeños agricultores, con economía de subsistencia para generar valor y empezar a hacer círculos virtuosos, ya no círculos viciosos de pobreza en el campo, que es lo que vivimos. Entonces, quiero puntualizar dos problemas de estos superficiales que les digo, para seguir adelante con el orden de ideas, donde vamos a llegar a las probables soluciones. El principal problema que quiero plantear es la oferta no sincronizada con el mercado. Y de esto les puedo hablar también bastantísimo, porque desde hace 19, 18 años que estoy en esta historia. Bueno, realmente yo estoy desde la infancia, porque mi padre se dedicaba mucho al tema agropecuario. El problema de la oferta no sincronizada tiene que ver con información, tiene que ver con gestión, tiene que ver con liderazgo. Yo recorría, mencionaban en el inicio un proyecto al que pertenecí que se llamaba PRONERI, Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos. Este era un programa muy interesante, me permitió a mí conocer todo el país, toda la oferta agroproductiva y también me permitió conversar con los principales gerentes de las grandes agroindustrias. Por ejemplo, Nestlé importaba, les hablo del año 2010, 20 millones de dólares de naranja. En los ríos la naranja se botaba. ¿Por qué? Porque no tenía los grados BRICS que necesitaba la industria. Personalmente recorrí una zona una vez en Payatanga. Tenían un lindo centro de acopio para mora y frutilla. Luego hablaba con las fábricas productoras de pulpa aquí en Quito y me decían, ¿sabe qué? No tengo la materia prima, no me llega, no tengo mora, no tengo frutilla, y allá la estaban botando, allá no tenían a quién vender. Entonces, así están desorganizadas y desestructuradas las cadenas agropecuarias en el Ecuador. Y así puedo hablar de muchísimo. Frito-Lay, las papas, estas papas rufles, las que comen nuestros hijos, estas se hacían, no sé el dato actual, puede que me equivoque, pero se hacían en ese momento con papa importada. Y ustedes saben la problemática comercial de la papa en el Ecuador y la demanda tan problemática que tenemos en ese rubro. Entonces podemos pasarnos el día diciendo ejemplos de cómo las cadenas agroproductivas ecuatorianas están desconectadas y no articuladas en una relación de valor, de ganar-ganar para todos los componentes de la misma. Y ya que están desconectadas, los servicios
no existen, o existen en poca medida. Muy pocos servicios de mecanización, muy pocos servicios de llevar la ciencia. La SPOCH, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ha generado durante décadas ciencia, información súper valiosa. Hemos escuchado alguna información importante también en esta semana, pero esta información no se convierte en soluciones prácticas que generan riqueza, que generan empleo, como servicios complementarios para las cadenas en general, agroproductivas. Y ahí vemos el hueco, ¿no? Las cadenas desbaratadas y la carente oferta de servicios que permitan que estas cadenas funcionen aceitadas, que permitan que estas cadenas funcionen de manera eficiente. Entonces, para hacer el análisis, ¿sí? Profundizar un poco el análisis de cómo vive un agricultor ecuatoriano en general, puede ser de cualquier rubro. Normalmente la venta de su cosecha o de su producción lo hace a precios y calificaciones injustas. No está conectado a ninguna cadena productiva. Cuando accede a créditos, son créditos con altas tasas, créditos tardíos o con una tramitología muy exigente. Luego se enfrenta, cuando necesita insumos, a insumos que llegan con mucha intermediación a su finca, a su unidad productiva, con altos precios, normalmente de mala calidad. No generalizo, pero no hay una regulación de la calidad de los componentes de lo que le llega al campo al agricultor. Y bueno, existe una nula asistencia técnica. Si nosotros sacamos el índice real, debemos estar más o menos en que de los agricultores ecuatorianos, de las unidades productivas, tal vez un 2%, un 3% reciban asistencia técnica. Entonces, estas cadenas agroproductivas desconectadas e ineficientes, a mi modo de ver y a la práctica en mi ejercicio profesional, es el principal problema. Aquí tenemos un gráfico de una cadena pecuaria, cárnica o láctea, donde está distribuido y evidenciado cada uno de los eslabones. Aparentemente aquí en este gráfico funcionan bien, sin embargo en la práctica no lo hacen, ustedes lo han vivido también. Pero también, aparte de los problemas, tenemos las fortalezas. Hace un momento les decía, bueno, el Ecuador tiene una oferta agroecológica muy importante, tiene todos los climas, esto ya lo conocen todos, es mega diverso, somos un país pequeñito, pero con una cantidad infinita de ecosistemas, agroecosistemas, de suelos y de una oferta ambiental que nos permite producir todo. Esto nos da una ventaja comparativa muy amplia, tenemos también más horas luz con nuestra ubicación geográfica, tenemos otras fortalezas como una academia comprometida, una academia que genera grandes profesionales, una academia que genera conocimiento, pero que no ha logrado articular todo ese esfuerzo con un desarrollo nacional. Y ese es uno de los grandes retos de todo el Ecuador de cara hacia las siguientes generaciones. Aparte de eso, hay empresas comprometidas, no todas son empresas que tratan de explotar al agricultor, hay empresas muy responsables y la política mundial de las empresas más grandes les obliga a tener responsabilidad en la interacción de sus cadenas hacia atrás. La política mundial, porque esto no es una idea mía, esto viene desde hace muchas décadas en cuanto a la integración de pequeños productores con medianas o grandes empresas, ya es una obligación de las multinacionales a nivel de todo el planeta de conectar las cadenas. Y por ende también es una obligación en el Ecuador de estas multinacionales o de estas grandes empresas. Y se está haciendo en algunos casos, y yo les voy a dar un ejemplo muy importante en el caso de Cervecería Nacional. Entonces, aquí viene la gran pregunta de qué podemos hacer como profesionales del agro, la que habíamos planteado al inicio de mi intervención. Y bueno, con lo que les voy a decir, no pretendo ser yo el que tiene la solución completa, pero he llevado adelante a través de la empresa que gerencio, que es Agropaís, que empezó como un emprendimiento y luego creció ya como a ser una empresa bastante sólida, luego de 3 años, donde ponemos en práctica justo este tema de ordenar las cadenas y estructurar las cadenas y generar valor y empleo a través de ese ordenamiento. Normalmente, las cadenas, cuando ustedes miran un productor y miran cómo ese producto que él hace en su finca llega hasta el mercado final, van a ver que ese productor tiene
en el intermedio un servicio de crédito que muy probablemente es un chulquero que le sacó dinero extra a su valor, le sacó dinero en la tasa excesiva. Luego él tiene un intermediario que también le sacó valor a través de un transporte, y inclusive muchas veces el intermediario gana más que el propio productor, le extrae valor a ese productor, le extrae valor a la cadena, no genera eficiencia ahí, solo le extrae. Luego llega a otro intermediario y así llegan en cada momento. Luego el vendedor de insumos también al agricultor le sobreprecia el insumo y le extrae más valor. Entonces, este pequeño productor que hace un litro de leche o que hace una libra de papa, de cada unidad productiva o de cada unidad del rubro que ejecuta, va perdiendo valor, va perdiendo valor y llega hasta un consumidor inclusive sobrepreciado, porque el último eslabón es quien le gana la mayor proporción. Entonces no hay un circuito de beneficios en esa relación. Hay un circuito de ataque, de agobio. Yo digo, el agricultor recibe como 5 palazos en su sistema productivo. Y bueno, al final esto redunda en todos los problemas que hemos visto anteriormente. Problemas estructurales y problemas coyunturales de cada una de las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como profesionales del agro? Entender esto, entender que las cadenas en el Ecuador son ineficientes, están desconectadas y que podemos, siendo innovadores, creativos, generar ideas en cada una de las cadenas agroproductivas para que empiecen a funcionar de manera eficiente. Pueden ser ejemplos pequeños que luego van escalando y van generando empleo, van generando divisas, van generando riqueza para nuestra economía, para nuestras poblaciones. Entonces lo que propongo es emprender para generar valor y eficiencia en las cadenas agroproductivas. Lo propongo desde una experiencia real, que es la empresa Agropaís, se llama Agronegocios Integrales. Esta experiencia real es justamente parte de este entendimiento y de cómo con algunas cadenas logramos y hemos empezado a generar ese valor y hemos empezado a generar riqueza y vamos creciendo de manera sostenible. Entonces, entrando ya en las ideas, que es la recta final y donde vamos a profundizar más, de cómo generar todo esto que les estoy diciendo, pues suena muy bonito, pero realmente a la práctica, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si bien es cierto, pertenecemos a un sector que se ha transformado en los últimos meses, tal vez años, en una tabla de salvación ante el desempleo y los problemas económicos nacionales, resulta muy difícil emprender por las barreras de acceso a capital. Entonces, muchos profesionales que me escuchan tal vez, que estén sin trabajo, o algunos profesionales del sector público que muy probablemente por la reducción del Estado se van a quedar sin trabajo, o algunos estudiantes que también me escuchan y dicen, bueno, pero ¿cómo si no tenemos capital? Realmente montar una empresa requiere mucho dinero, montar una empresa requiere grandes infraestructuras, requiere tener realmente un respaldo muy grande. Bueno, si innovamos, les digo, no necesariamente. Se puede emprender con muy poco capital, se puede emprender generando este valor y generando rápidamente ganancia para todos. ¿Por qué? El sector agropecuario, nosotros decimos, es un océano azul de oportunidades. Toda esta problemática que vimos en la mañana, hace un rato, con respecto a la importación de productos, con respecto a la ineficiencia productiva, con respecto a la desconexión de cadenas, todo eso realmente es una oportunidad, porque hay muchísimas cosas por hacer, tanto en el sector pecuario como en el sector agrícola, como en el sector piscícola, en todos hay muchísimo por hacer. Y el Ecuador, en el mundo entero, es conocido como un país productor de rubros de calidad diferenciada. Eso nos da aún más oportunidades todavía. Entonces, resumiendo todo lo que estoy diciendo hasta el momento, el Ecuador tiene problemas, ¿cierto? Tiene problemas, estamos quedados en productividad, estamos quedados en muchas cosas, pero también tiene oportunidades y tiene grandes brechas que podemos cubrir. Y en esas brechas, mi recomendación es que generemos valor, generemos eficiencia y podamos hacer un círculo virtuoso que a su vez genere empleo y nos dé el empleo que muchas veces los profesionales con grandes capacidades no tenemos.
Entonces, yendo más al fondo, ¿cómo emprender con innovación? Bueno, las cadenas productivas son complejas, no son tan sencillas como la mostré en el gráfico hace un momento. Sin embargo, cada uno de ustedes que me escucha tiene una dedicación específica a alguna de ellas, o tiene una expertise específica a alguna de ellas. Bueno, identifiquemos el eslabón en el que podemos generar ese valor. Quizás es un eslabón en la cadena donde podemos entrar y generar riqueza. Quizás son varios. Agropaís lo miró de manera más integral y lo hace a nivel sistémico, integral, tratando de articular todos los factores de producción en ciertas cadenas que estaban bastante desatendidas. Pero esto es una idea muy amplia, hay una gama muy grande de posibilidades en las que podría activarse un emprendimiento para generar esta riqueza. Tenemos, ya lo vimos, tenemos suficiente producción, tenemos suficientes mercados, pero estas cadenas fragmentadas necesitan engranajes lubricados. Necesitan servicios ajustados a las necesidades industriales. Lo que les planteo como emprendimiento son servicios ajustados a estas necesidades industriales. Muchas veces las grandes empresas tienen problemas, en la mayoría, todas, no muchas veces, todas tienen problemas, y están esperando posibles soluciones, están investigando posibles soluciones. Si ustedes llegan con equipos de trabajo, si ustedes llegan con un plan de negocios y les dicen, yo voy a solucionar este eslabón, usted tiene problemas en calidad de recibir la leche, por ejemplo, usted tiene problemas en la estructura sanitaria de toda esta cadena, yo se la corrijo. Yo tengo este planteamiento, tengo este equipo de trabajo, y para eso no necesitas capital, no necesitas ni oficina siquiera. Ahora, con este cambio del mundo, cuando no necesitamos ni siquiera estar presentes, muchas veces se puede generar valor hasta de manera virtual, con generación de información. Muchas veces esta computadora que estamos usando en este momento puede ser nuestra empresa. Es suficiente para generar riqueza, para generar empleo. El mundo ha cambiado y para los emprendedores y para los que empezamos de cero, quizá es el momento más importante de todas estas últimas décadas, porque tenemos oportunidades que no teníamos antes con este tema de la información. Siendo más precisos en cuanto a los emprendimientos, todavía sumergiéndonos un poco más en ideas, por ejemplo, empresas de logística y ensilaje. Ahora vemos el fenómeno de la ceniza, necesitábamos alimentos, necesitábamos empresas que permitan llevar ese alimento al campo, necesitábamos empresas que tengan stock de ensilaje. Existen, no digo que no existen, pero no son la generalidad. Estas soluciones no están a un nivel y a una escala que permita que sean soluciones para todos. Bueno, producir ensilaje puede ser difícil. Necesito tierra, necesito el maíz o la gramínea que me permita sacar la materia seca para producirlo. Les digo, por ejemplo, ahí, solo analizando ese punto, existen kits tecnológicos que se dan a crédito directo de parte de las empresas a través de fideicomisos para producir este maíz. No necesitas capital para producir este maíz. Y si no tienes tierra, puedes producirlo con socios que tengan tierra, con pequeños productores. Yo le traigo el kit financiado, usted me paga la cosecha, yo le compro la cosecha, y se puede articular así, sin necesidad de capital. Por ejemplo, solo analizando el tema de ensilaje, que es un tema importante dentro del sector pecuario. Servicio de inseminación artificial. El tema genético es importante en todo el agro, en el espectro en general. La universidad, estoy al tanto que ha investigado muchísimo y tiene muchísimo conocimiento sobre esto. Se ha importado también y se importa genética internacional. Sin embargo, ¿cómo hacer que esta genética permita hacer un cambio estructural de la calidad de nuestro ganado, tanto de leche como de carne a nivel nacional? El Ministerio de Agricultura hizo su esfuerzo, sin embargo, desde el lado público les digo, no va esto. Esto es desde el lado privado, cuando la academia, las empresas y los profesionales se juntan con fuerza y con objetivos claros y enfocados para tener soluciones, generas realmente un valor. Entonces, claro, hay mucha carne importada, ¿por qué no logramos nosotros mejorar esta genética? Entonces, el problema no es del Ministerio de Agricultura, el problema es de los sectores agroproductivos, de cómo lideramos esto
a través de la generación de servicios, de emprendimientos, de empresas operadoras. Lo que les digo, realmente lo empecé a ver en otros países, lo vi con mucha curiosidad, lo vi desde hace unos 8 o 9 años, lo vi en Chile, lo he visto en Brasil, lo he visto en Perú, en Colombia, empresas de servicios que se adaptan a la necesidad de estas cadenas y empiezan a generar soluciones. Formalización de pequeñas queserías artesanales, tenemos un sinnúmero de productores de quesos chiquititos. Tienen problemas de inocuidad, tienen problemas de buenas prácticas industriales, tienen problemas de certificaciones, tienen problemas comerciales muy fuertes. Obviamente se produce quesos espectaculares en el Ecuador que compiten con los internacionales, sin embargo se siguen importando quesos, porque nos falta también una gestión comercial y de marketing de productos pecuarios, tanto en la parte técnica de las queserías, para seguir con ese ejemplo puntual, tenemos vacíos que permiten generar emprendimientos de profesionales jóvenes o profesionales ya con mucha experiencia, pero son soluciones que permitirían, por ejemplo, que se establezca una marca colectiva de algunos por zonas, o se me ocurre por provincia, una marca colectiva de quesos que homologue calidades, que permita llegar con esas calidades homologadas, con marcas ya más marketeadas a los distribuidores de los canales finales y que permitan competir con las grandes marcas que se importan. Hay algunos casos de éxito con respecto a esto, a nivel latinoamericano y a nivel ecuatoriano también, pero todavía hay muchísimo, como saben, problemas en este tema de la producción de queso y cómo llega al mercado. La idea, y aquí se pueden generar 20, y yo no soy el más experto del sector pecuario, aquí se pueden generar 200 ideas. Sin embargo, quería plantear algunas, nada más para ir ejemplarizando. La idea es que siempre tengan un enfoque de mercado y de cadena integrador. No se visualice como un negocio aislado, ¿sí? Y no estamos hablando de, por ejemplo, emprendimientos tradicionales, ¿no? No estamos hablando de producciones de quesos. ¿Por qué no producir quesos? Porque ya hay suficientes productores de quesos. Lo que pasa es que están en problema, entonces no vamos a innovar y emprender en una planta de quesos o de productos lácteos cuando ya hay suficientes y no se pueden vender. Lo que tenemos que innovar y emprender es qué necesitan todas esas plantas para que se vendan y ahí generar nuestro valor. Ahí contribuir con ellos y contribuir con nuestro propio desarrollo, ¿sí? No estoy hablando de comprar, endeudarse en comprar 100 hectáreas para sembrar, en sembrar gramíneas y producir ensilajes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo esos recursos que ya están, esos productores que tienen problemas, a esos les planteamos soluciones, los articulamos y los hacemos que ganen más, que lleguen al mercado final y que eso nos genere valor a nosotros también. Aquí voy a continuación a poner el ejemplo de lo que les estoy diciendo. Este es un ejemplo muy práctico. Agropaís lo está haciendo en las cadenas de maíz, maíz duro en la costa y de cebada en la sierra. Hemos empezado también con café, estamos empezando con papa y con algunas otras cadenas, pero la que les digo de maíz está bastante consolidada con sus servicios. Esta de Cervecería Nacional hemos empezado hace algunos meses. Agropaís fue contratado por Cervecería Nacional en esta dinámica que les decía, ¿no? Las empresas internacionales buscando articularse con sus provisiones locales. ¿Por qué? Porque también hay un problema internacional muy grande, es que las multinacionales se dieron cuenta que de un momento a otro pueden quedar sin materias primas importadas. La cerveza ecuatoriana se hace con materia prima, en su mayoría, con materia prima importada desde Canadá, con cebada desde Canadá. Y todos saben, si yo les pregunto ahorita, el potencial que tenemos de producción de cebada. Entonces, resulta como paradójico y a veces, a los que formamos parte de esto, a veces hasta doloroso ver cómo se importa cuando tenemos estas potencialidades en campo. Entonces, Cervecería Nacional, que pertenece a Ambev, que es la empresa más grande del mundo de producción de cervezas, tiene una política integradora para producir sus propias materias primas en el país en el que se encuentra. Esto se ha venido trabajando durante las últimas décadas sin mucho apoyo estatal y sin mucha concreción. Sin embargo, desde el año pasado hubo un apoyo efectivo estatal. Como les decía, el Estado lo que tiene que hacer y su rol es generar políticas que incentiven esto.
y generó una política que incentiva esto, una política tributaria importante, y Cervecería Nacional lo tomó como un proyecto mucho más ambicioso, mucho más fuerte y más real en campo, porque de esto se ha venido hablando ya, y Cervecería Nacional venía con 200, 500 hectáreas al año haciendo cebada, comprando cebada, sin que sea un proyecto grande que escale, sin que sea una solución para la sierra. Entonces Agropaís, Cervecería contrata a Agropaís, Agropaís le hace una propuesta de cómo integrar estas producciones locales y cómo hacer que esto sea eficiente. ¿Y qué es lo que hace la empresa a través de su equipo? Es un equipo multidisciplinario que viene trabajando varios años, y lo que primero hace es la gestión de crédito. Tenemos varios canales de financiamiento: fideicomisos privados, banca pública, banca privada, e interesados en participar en el proyecto. Entonces le decimos, ok, ¿cuáles son sus propuestas de crédito? Que no sean obviamente las grandes tasas del chulco normal, con el que llega la plata al campo, sino propuestas sostenibles. Entonces nos dicen, ok, tenemos estas tasas reducidas específicas para este proyecto, tenemos estas condiciones más flexibles específicas para este proyecto. ¿Por qué? Porque tiene un mercado final, porque Cervecería Nacional está garantizando la compra. Entonces, para todos hay una garantía de que este producto y estas inversiones van a llegar a un buen puerto. Entonces, Agropaís gestiona todas estas líneas de crédito, hace los expedientes, genera esta vinculación de manera eficiente. Ustedes saben lo difícil que es para un agricultor informal cumplir requisitos, cumplir un expediente de crédito, luego inclusive hay un seguro agrícola disponible en este proyecto. El agricultor por sí mismo muy difícilmente puede levantar la información para una póliza. Agropaís le da toda esa asistencia y genera esa conexión. En ese momento, Agropaís no gana un dólar porque Agropaís no es intermediario financiero. Esto está prohibido. Sin embargo, ayuda en ese factor porque el recurso viene siendo la sangre de todo el sector, o de todos los sectores. O sea, la plata, sin plata no se mueve nada. Cuando yo les digo que un emprendimiento se puede generar sin plata, es sin plata propia en infraestructura y en capital, pero realmente la plata existe para que se genere el valor, y la plata viene del crédito. Las instituciones financieras existen y tienen una liquidez muy grande en el Ecuador. Durante en este último año, mucho más todavía que nos pudieron colocar. A nosotros nos han tocado las puertas muchas bancas privadas y estamos trabajando y sincronizando el ejercicio productivo para que puedan otorgar recursos al sector con menos riesgo. Para la banca, y vale la pena la aclaración, para la banca normalmente, para la banca formal, privada, inclusive pública, el sector agropecuario ha sido un sector de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque no se ha profundizado, como lo acabamos de ver durante toda la charla, en el ordenamiento de las cadenas. Entonces, si das un crédito con una genética que no sea certificada, obviamente ese crédito está destinado al fracaso. Si das un crédito sin un anclaje de mercado, obviamente ese crédito está destinado al fracaso. Entonces no hay una sincronía tampoco del crédito, y lo que hace Agropaís es articular ese crédito con una visualización del mercado y un mercado. Luego, en el medio, el gran eslabón de la tecnología, que tiene que ver con lo que hace también la universidad, la academia, y las investigaciones que puedan llevarse a campo a nivel general. En este caso, de Cervecería Nacional, bueno, lo que hacemos es proponer kits de insumos, una metodología estricta de asistencia técnica, y ojo con la parte de asistencia técnica, que puede ser un campo muy amplio de trabajo, porque la asistencia técnica que se da normalmente en el Ecuador es una asistencia técnica grupal, y que por sus dificultades logísticas no llega a todos. En esta cadena estamos hablando de asistencia técnica personalizada, con una metodología de al menos 2 visitas por cada agricultor, con un plan de trabajo, con un librito que se le entrega donde él tiene su ciclo productivo de la cebada. Todo eso es valor. Todo eso es a lo que me refiero, ir generando ese aceite que necesita esto para que funcione. Y luego está el tema de mercado, que lo tiene Cervecería Nacional, obviamente sincronizado bajo un contrato que firma cada agricultor que pertenece a esto. Entonces cada agricultor tiene sus 3 ejes, ¿no? El crédito, la tecnología y el mercado, y la asistencia técnica integral de Agropaís para que lleve adelante su unidad productiva con éxito. ¿Dónde gana Agropaís? Esto es muy variable y muy versátil. Por ejemplo, aquí, en este esquema, quien le paga a Agropaís es la gran empresa, la Cervecería Nacional, que necesita
que esta materia prima llegue ordenada y que sus agricultores tengan todos estos beneficios. En el caso del maíz en campo, no nos paga nadie, no nos paga el agricultor, no nos paga el crédito porque no somos intermediarios. Lo que hacemos nosotros es, como estamos en muchas provincias a nivel nacional, manejamos insumos en volumen, y este manejo de insumos con las grandes empresas, tenemos acuerdos y somos socios de las grandes empresas como Agripac, como Formagro, como las más grandes del Ecuador, del Monte. Todas estas empresas que importan o formulan, normalmente para llegar al agricultor tienen que pasar 2 o 3 intermediarios. Entonces, no ganan ni ellos, ni gana el agricultor, sino ganan las intermediaciones, que al final no generan el valor necesario, sino que le quitan el valor al que me refería. Entonces, ¿qué hace Agropaís con estas empresas? Conecta a estos productores individuales o asociados, pero directo en campo, y lo que hace es mover estos volúmenes de insumos. La empresa ya no paga esta intermediación, sino paga un rebate a Agropaís por su operación técnica a través de un contrato, y Agropaís gana un margen de esos insumos en volumen a nivel nacional, y esos insumos llegan de calidad y llegan puntuales al campo. Y no llegan sobrepreciados, llegan con precios más competitivos. Entonces aquí ganamos absolutamente todos. Y lo que se genera es el círculo virtuoso al que me refería. Entonces, Agropaís y la propuesta de emprendimiento que les digo, y hago el ejemplo no solo por la cuña, sino porque quería profundizar realmente en cómo se puede llevar adelante esto. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer en cientos de cadenas, y no solo de manera integral, como lo estoy planteando, sino con una visión de mercado, hacerlo puntual en algunos de los servicios que se requieren. El tema de mecanización, ya vimos el tema de inseminación. Bueno, podemos hablar todo el día de las ideas y de las oportunidades para hacer este tipo de empresas que generen valor y generen riqueza. Entonces, Agropaís viene creciendo, cada año duplica su participación de mercado y viene expandiéndose por todo el país. Hoy por hoy está en 11 provincias. Y esto empezó de cero. Empezó con un equipo que ya nos conocíamos, de profesionales multidisciplinarios, y fuimos articulando y armando la idea. Y luego tocamos las puertas de las empresas y les dijimos: miren, tenemos esta idea de generación de valor, les podemos ayudar así. ¿Les parece? No nos paguen nada, denos nada más la oportunidad de trabajar para ustedes y mostrarles cómo esto funciona. Y si tenemos el resultado, sobre ese resultado nos pagan. Entonces, ahí se empieza un emprendimiento desde cero, y no necesitas, como les digo, no necesitas ni oficina, no necesitas absolutamente nada. No necesitas ni carro, porque puedes alquilarlo en función de la necesidad que tengas en cada momento, y puedes ir creciendo en función de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno hace un emprendimiento de estos? Lo que hacemos en la cebada, lo que hacemos en el maíz, es que el agricultor entra en un mercado justo, integra una cadena productiva, recibe su crédito y su seguro agrícola, recibe insumos y tecnología eficiente y asistencia técnica, tiene ese seguimiento técnico oportuno y llega al mercado justo. Entonces, ya este es un círculo virtuoso, y esto es un negocio competitivo. Y mi propuesta es que este negocio competitivo genere el valor suficiente, la riqueza suficiente, para luego ir hacia atrás. Que con políticas públicas de incentivo empiecen a solucionar los problemas estructurales que tenemos. Y obviamente nos empiecen a dar el empleo y los ingresos que necesitamos los profesionales, sin perjudicar a nadie, ayudando a todos, tratando de hacer de nuestra carrera, como siempre dicen, la profesión más noble, tratando de hacer realidad ese lema que tenemos. Entonces, ya un poco para ir finalizando, yo tengo algunos mensajes para las generaciones de los profesionales que nos escuchan esta mañana, de profesionales que están tal vez gerenciando una empresa, o que tal vez están sin trabajo, o estudiantes que están a punto de graduarse, o que están a media carrera. Mi propuesta es que los que están en la universidad, desde la universidad, empiecen a planificar este emprendimiento, empiecen a pensar en ello, ¿sí? Empiecen a visualizar dentro de su expertise, dentro de su especialidad, cómo pueden ir capitalizando una idea. Para los empresarios que me escuchan, entender un poco que no solo están en un negocio individual, que no solo tienen una labor de compra y venta, y obviamente están en dificultades, pero tal vez esas dificultades se puedan llevar y enfrentar mejor si es que miran hacia atrás,
y se articulan realmente todo el sistema al que pertenecen. Y se generan y ayudan a generar ese valor. Para los docentes que hacen su gran trabajo todo el tiempo en la universidad, en Spoch fundamentalmente, les cuento que si yo no me salía la beca para el Zamorano, yo me iba a ir a la Spoch, es una de las más prestigiosas del Ecuador y tiene también renombre en el mundo. Estos docentes, mi planteamiento y mi sugerencia es que las ideas que se generan y el conocimiento que se genera lo articulen con las facultades de agronegocios, las facultades de administración de empresas, y empiecen a generar estas empresas y estos emprendimientos. Yo creo que ahí está mucho del futuro de nuestro país, ¿sí? Bueno, es importante, como les digo, capitalizar estas investigaciones y el liderazgo lo tienen ahí los docentes también. Hagan equipos. Un emprendimiento obviamente no es de una persona, ¿no? Puede ser que tal vez una idea salga de una persona, pero una idea se hace realidad cuando hay un equipo de trabajo, porque todos tenemos fortalezas distintas. Entonces, entre compañeros, entre socios, entre colegas que ya estén graduados, hagan equipos, unifiquen fortalezas. Aléjense de lo tradicional. Les repito, ya tenemos suficiente sembrado, ya tenemos suficientes unidades de producción lechera, unidades de producción cárnica. Salgámonos de esa parte tradicional del emprendimiento normal que hace lo que todos hacen. Pensemos cómo hacer la diferencia. Y para esto no necesitamos ser genios. Miremos lo que pasa en el mundo. Agropaís realmente se nutre de todas estas ideas de lo que pasa en el resto de Latinoamérica, en los principales países, los más eficientes en el sector agropecuario. Planteen una propuesta de valor a los mercados finales. Los mercados finales están ahí, Supermaxis, las grandes cadenas de supermercados, las grandes agroindustrias, están ahí y los gerentes abiertos a escuchar, porque tienen muchísimos problemas de provisión, de calidad, de logística, de homologación, de temas de inocuidad, sin número de problemas. Planteen soluciones y a través de esas generen un negocio. Pueden empezar, como les decía, con poco capital, o el capital de la banca a través de la canalización de esto al campo, al sector, o pueden comenzar también con una inversión de estas empresas a las que me refiero, que puede ser que tengan y estén gastando muchísimo en un problema y puedan necesitar un equipo que les solucione algo, invirtiendo también ellos. Las empresas que no tienen inventario en este momento, lo que les decía, para los emprendedores que empezamos de cero, quizás es el mejor momento, porque el mundo ha cambiado tanto que ahora, como ustedes ven, las empresas más pequeñitas que parecía que no significaban nada, están rompiendo esquemas a nivel mundial. No necesitan grandes infraestructuras. Las empresas, ahora las startups, los emprendimientos son más versátiles ante los cambios. Es poco probable que quiebren porque no tienen inventarios, no tienen grandes infraestructuras, no tienen esa pesada carga que ante el ligero cambio los puedes hacer colapsar. No, estas empresas como Agropaís, que ya dejó de ser una startup y pasó a ser una empresa ya sólida, realmente son versátiles porque su principal valor lo generan en la computadora y lo generan en la cabeza. Lo generan a través de información que le dan a su sector, lo generan a través del valor que generan en su sector. Y esto se hace tangible cuando los miembros de esa cadena empiezan a sentir que les va mejor con la intervención de una empresa o una operadora integradora de cadenas. Entonces, para no alargarme más y tal vez tener un espacio de preguntas, también me pongo a la orden. Internamente pueden tener mi teléfono a través de Mauricio, o lo puedo poner en el chat. Estoy a la orden para cualquier idea, para cualquier apoyo, o profundizar algo más de lo que les acabo de decir. Será un placer, un gusto, sin ningún interés, apoyar a los alumnos, apoyar a los emprendedores que quieran hacer algo similar, que quieran poner en práctica todos estos conocimientos grandes y estos talentos que tienen cada uno en este sector. El mundo cambió, el futuro del Ecuador está en manos del sector agropecuario, de la capacidad de liderazgo e innovación de sus nuevas generaciones de profesionales. Y con eso me despido. Les agradezco mucho haberme escuchado. Espero haber sido concreto y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta y a la orden también más allá de la charla para ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a usted, ingeniero. Ha sido la disertación de Javier Eduardo Villasís Mejía en desafíos del sector agropecuario en el Ecuador. Muy interesante saber que en estos difíciles momentos el sector agropecuario es el que ha mantenido la economía, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial. No ha descansado y solo imaginarnos nosotros lo que hubiera sido esta pandemia si no se hubiera estado produciendo alimentos, ¿no? Hubiera sido un desastre. Esto cada vez nos convence a nosotros de que estamos por buen camino y que estas carreras y estas actividades son las que deberían recibir un mayor apoyo. Tenemos algunas preguntas. A ver, aquí tenía, sí, dice la primera que tenía por aquí está. Félix Iván Endriago Giler nos dice, para todos los productores agropecuarios debemos tener precio justo o fijo según la oferta y demanda de nuestro país para poder trabajar a largo plazo. ¿Cómo puedo emprender si los bancos cooperativas, cuando voy a sacar un crédito, ponen trabas e hipotecas que el agricultor no tiene para cumplirlas? Esa es la pregunta del señor Félix Santiago. Sí, a ver, si lo vemos desde dos puntos de vista. Yo he hecho mi disertación desde el punto de vista de un emprendedor, no de un productor. Veámoslo desde el punto de vista del productor. El productor sí tiene acceso a hasta créditos hasta de $19.000 en la banca pública de manera quirografaria. Esto quiere decir que no necesita una garantía. Máximo necesita una garantía triangular o circular. Entonces, sí existe el acceso. Lo que sucede es que no están socializados correctamente, no tienen la información los agricultores de cómo hacerlo. Por eso es que les decía que hay un hueco y que se necesitan emprendedores que hagan que este compañero que nos puso, Félix, que tenga la facilidad para llegar a su crédito. Y es cierto que si él va solo, tiene una serie de dificultades y no tiene la asesoría correcta, porque la banca pública o la banca privada se enfrentan a miles, a cientos de miles de solicitudes y necesitan ir de manera organizada. Entonces, ir individualmente es muy complejo. Realmente, muchas veces el crédito que se hace real es el crédito de chulco y obviamente esto es criminal en cuanto a las tasas de crédito. Ahora, le comento también que existen créditos directos de las instituciones grandes como Agripac, como Farmagro, como El Monte, donde uno puede obtener insumos a cosecha, con pago a cosecha, lleva un proceso de crédito muy simple y luego, bueno, le hacen todo el tema del buro de crédito nada más, los documentos son muy simples y le dan un crédito al 0% de interés, porque estos fideicomisos privados no tienen un fin de financiamiento como tal, no son empresas financieras, sino que hacen llegar el insumo a un crédito directo y luego se paga cosecha. Entonces hay dificultades sobre esto. Y como les digo, no necesariamente emprender es sembrar, no necesariamente emprender es endeudarse. Emprender puede ser generar una solución, puede ser encontrarle un hueco al servicio que haga falta y conectar, ¿no? Si necesita más información de las líneas de crédito, yo le puedo conectar con personas especialistas que puedan ayudarle. Yo voy a poner mi número aquí en el chat. Ingeniero, por cuestión de tiempo, comunicamos a nuestros amigos, vamos a leer la última pregunta. En la que dice, buenos días, excelente conferencia, pero tengo una duda. La mayoría de emprendedores se desaniman porque la gente no colabora y es algo realista y triste, pues las personas prefieren lo del extranjero que lo propio y en ese momento las ideas que tenemos las dejamos ir. ¿Alguna idea que usted pueda aportar para evitar que nos desanimemos? Esa es la pregunta que nos hace, me parece que es Delia, dice, ¿no? Bueno, esta pregunta, pero les indicamos a los amigos que todas las otros cuestionamientos estamos recibiéndolos, los vamos a poner en el chat y los vamos a contestar. Así que son muchos los cuestionamientos que estamos recibiendo, pero vamos a contestarlos por el chat. Adelante, estimado ingeniero. Sí, ¿cómo no desanimarse? Es difícil porque es un sector difícil. Lo que les he dicho sonó muy bonito, está muy positivo, pero la verdad
es que esta cosa es bien difícil y necesita perseverancia. Yo he quebrado 3 veces desde el año 2002. 3 veces. Y a la cuarta vez, con Agropaís, tenemos una empresa bastante sólida. Esta historia, no solo en el agro, en el emprendimiento en general, es bastante dura. Siempre se va a ver como que el mundo está en contra, pero hay que seguir adelante porque cada pérdida, cada quiebra, cada desilusión, cuando uno lo mira ya después de 20 años, de 17 años, 18 años, se da cuenta que es un aprendizaje y que ese aprendizaje parecía una quiebra, pero en realidad fue una inversión. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, mi primer emprendimiento tenía algo muy parecido a Agropaís, pero en Palma, año 2003, 2004. Hicimos algo muy parecido y me iba bastante bien porque teníamos tecnología colombiana. Resulta que, como me iba bastante bien, empecé a invertir en inventarios y a vender insumos también, y luego empecé a exportar insumos a Colombia, y ya cuando exporté, de repente exporté a una empresa que tuvo algún problema legal, y estuvo bloqueada 2 años, y quebré cuando me metí a tener un inventario muy grande. Entonces ahí dije, bueno, terrible, ¿no? Esto no es para mí, o esto es demasiado difícil, y esta quiebra es mi lápida. En realidad no, ese fue el aprendizaje que tengo hoy para no llenarme de inventarios innecesarios y arriesgar lo que no tengo. Entonces, siempre hay que seguir persistiendo, las quiebras o los fracasos, las desilusiones van a haber, pero tienen que tomarlos como la inversión en la universidad de la vida y de la realidad. Hay una inversión que se hace en la academia y luego viene otra inversión que cuesta mucho tiempo, muchas lágrimas y mucha plata para luego poder tener un poco de criterio y tener concreción en el éxito de un emprendimiento. Muchísimas gracias, ingeniero. Le rogamos que permanezca con nosotros para su participación final en el evento de clausura. Gracias. La idea justamente que tuvimos los organizadores fue que esta última charla sea o que tenga un tema que involucre a las 3 carreras. Entonces, es así que los desafíos del sector agropecuario están directamente involucrándonos a las 3 carreras. Nos tomamos un minuto apenas para poner todo en orden y inmediatamente nosotros procederemos al evento de clausura de este congreso.